hijos de Dios. Esta es parte número 8 y si estuvo aquí usted la semana pasada hablamos de el amor de Dios, si se recuerda. Vamos a hablar del amor de Dios por nosotros. Va a sonar bastante familiar de lo que hablamos la semana pasada, pero agregado a eso es el por nosotros y la palabra al decir nosotros acá nos referimos a su pueblo, sus hijos, los que han sido llamados por Dios. Leemos en la Escritura del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. En Romanos 8:39 nos habla que de su amor es en Cristo Jesús para nosotros. El amor de Dios hacia sus hijos no sucede, sino es que es en Cristo hacia nosotros. Déjenme mostrarle un par de versículos rápidamente que habla acerca de la benevolencia o la bondad, las misericordias de Dios. Salmo 145:9 dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas, dice, sus obras. Por eso es que Dios provee comida a los cuervos. Por eso es que el sol sale para los buenos y los malos. Lucas 6:35 dice, Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea, Dios es bueno con los ingratos y los malos, dice. Y leemos en su providencia que Dios ministra tanto al justo como al injusto en Mateo 5:45. Pero su amor está reservado para sus elegidos. Una cosa es que la providencia de Dios sea buena y misericordiosa para todos, para el malo, el bueno, el injusto, el justo. La lluvia cae, el sol sale, los cuervos comen. Esa es la benevolencia, la misericordia, la bondad de Dios, pero su amor es específico, es diferente. Su amor está reservado para los suyos. Hablamos de esto la semana pasada y me hago referencia de esto bastante. Tal vez ya lo he escuchado desde aquí. El simple hecho de que algunos, cuando digo algunos son muchos, piensan que toda la creación son hijos de Dios. Y la realidad es que no es así. Simplemente todos son criaturas creadas por Dios. Y dentro de las criaturas creadas por Dios hay hijos de Dios, elegidos por Dios. Ahora, debido a estas características, podemos ver que el amor de Dios es específico. Se identifica a un grupo de personas. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y el amor de Dios hacia sus hijos sucede en Cristo Jesús. Ahora, cualquier persona amada por Dios, escuche esto, es hijo por su gracia y por su misericordia. Esta persona no puede pensar que ese amor puede cambiar de parte de Dios. Se lo digo de otra manera más fácil. Aquellos que son hijos elegidos por Dios, apartados para estar con Dios toda una eternidad, ellos no pueden dejar de ser amados por Dios. Dios los ha amado eternamente. Lo digo de otra manera todavía. Si usted es salvo, usted no puede perder su salvación. Si es hijo, si es hija. Es muy importante entender eso. Dado que el amor de Dios es en Cristo Jesús, su amor, escuche esto, es importante, su amor no es causado por usted ni por mí. Nosotros no causamos que Dios nos ame. Este amor fue dado de parte de Dios desde la eternidad. Es un amor eterno de parte de Dios que no tiene principio ni fin. Dios siempre ha amado a los suyos, quien Él dispuso, no nosotros, Él dispuso amar para sí mismo.
en Cristo Jesús. Y esa es la importancia de todo esto. Esto es en Cristo Jesús. Este amor es en Cristo Jesús. Este amor es por Cristo Jesús. Por lo tanto, el amor de Dios no es rechazado por algo que nosotros hagamos. Porque no comenzó por algo que usted ni yo hicimos, sino comenzó por la gracia y misericordia de Dios. Dios comenzó este amor. Déjeme decirle algo. No hay nada que usted haga. Escuche esto, hijo e hija de Dios, que cause que Dios lo ame menos. Si este amor comenzó en la eternidad, no cabe en lo que Dios explica en su palabra. Escuche esto, que ahora que usted tiene 60 años, la está regando y Dios cambie ese amor por usted. Creo que es más seguro, escuche esto, que usted nunca haya sido hijo, si está continuamente en pecado. Muy importante entender eso. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios no para, no se detiene. Siempre es el mismo amor. Porque nosotros, escuche, no lo causamos, tampoco nosotros lo detenemos. Le muestro unos versículos para que conectemos todo esto. Juan 13, verso 1, la segunda parte del verso 1 dice, habiendo amado a los suyos. Es un grupo específico. Habiendo amado a los suyos, dice, ¿quiénes? ¿Quiénes Dios ha elegido? Que estaban en el mundo, de toda, Pablo habla de esto en Romanos 8, en Romanos capítulo 9, de la masa de barro, Dios saca del barro suyos. Eso es lo que Juan 13:1 está diciendo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, dice, ¿hasta dónde? Hasta el final, hasta el fin. Y esto lo afirma Romanos 8, versos 38 y 39. Léalo conmigo. Se lo saben algunos, lo han leído muchos. Es un verso que afirma esto, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es, y aquí está la clave una vez más, este amor que hemos recibido es en Cristo, nuestro Señor, Señor nuestro, dice. Dios nos ama para siempre si somos sus hijos. Si somos hijos de Dios, si somos hijos e hijas de Dios, ese amor no se detiene y no se acaba. No tiene día de expiración dependiendo de lo que usted está haciendo en su vida, dependiendo de cómo usted esté actuando. No sucede así. Algo importante que tenemos que entender, Dios no es como nosotros. Y este amor no es como ningún amor que nosotros podamos completamente comprender o tener razón de, porque el amor de Dios es sin igual. Nos ama para siempre. Dios ama a su pueblo en Cristo Jesús. Su amor no varía según la productividad de ese ser humano. Es el mismo todo el tiempo. Porque Él nos amó, nos ama en Cristo. El Padre nos ama como a Cristo. Voy a decirlo otra vez más. Él nos ama en Cristo, por ende nos ama como a Cristo. Un día la oración de Cristo será contestada que Él hizo en Juan 17:23. Mira lo que dice Juan 17:23. Yo en ellos, Jesús hablando, y tú en mí, hablándole en su oración al Padre, para que sean perfeccionados en unidad, dice, refiriéndose a los quienes, a los hijos de Dios, a los elegidos, los quien Dios le ha dado a Cristo, para que el mundo sepa, dice, que tú me enviaste y que los amaste, escuche esto, tal como me has amado a mí. ¿Cree usted que el amor que Dios, el Padre, tiene hacia su Hijo cambia? No. El amor que Dios tiene, quien Jesús está diciendo que es el mismo que Él tuvo hacia Él, hacia nosotros, este amor no cambia para usted que es hijo e hija.
Eso debería hacernos saltar, los que todavía saltan, un buen salto de agradecimiento. Porque eso nadie se lo puede quitar si usted es hijo e hija de Dios. Y solo honestamente, solo la fe puede captar y entender y tratar de asimilar estas cosas tan maravillosas en realidad, porque el razonamiento y el sentimiento nos engaña muchas veces y no pueden hacerlo, pero por fe creemos lo que esto dice y nos aferramos a lo que esto dice. Porque a veces no lo sentimos como que está funcionando de esa manera porque yo estoy caminando medio, ¿sí me entiende? No nos está yendo medio. Nuestra vida está como con altas y bajas y no sé si de verdad estoy completamente metido con Dios o no. Hay días mejores que otros, semanas mejores que otras. Entonces todo eso juega con lo que esto dice. Por eso es que esto es por fe. Yo creo lo que Él ha dicho. Voy a decir esto otra vez, lo digo muchas veces, pero el cristiano bíblico, el cristiano verdadero, no vive su vida a través de experiencias o sentimientos, vive su vida a través de lo que está escrito. Y de ahí nadie nos mueve. Agrego a eso, solo porque algo funciona no quiere decir que está correcto. Necesitamos que nuestra vida, toda nuestra vida, esté basada en lo que Cristo ha dicho en su palabra. Él nos ama en Cristo y el Padre nos ama como a Cristo. Dios nos ama. Amén. Ahora debería, como le dije, eso emocionarnos y darle gracias a Dios. Piensa el deleite que hay de parte del Padre al poder amar a sus elegidos como a su Hijo. Dios nos ama, no nos ama a medias, nos ama completamente. Dios se deleita en amar a su pueblo de la manera que Él ama a su Hijo. Y eso nos debe de cimentar nuestra fe más. Estar seguros que lo que Dios ha hecho es suficiente. Y escuche, todas nuestras bendiciones fluyen de esa preciosa verdad. El amor de Dios, gracias a Cristo, extendido hacia nosotros sin merecerlo. Ahora hace esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nada puede separarnos del amor de Dios? ¿Será porque somos increíbles? ¿O porque somos tan buenos? ¿O porque somos tan fieles? ¿O porque somos tan santos? Ninguna de esas razones. ¿Por qué Dios es tan fiel con sus hijos? Bueno, lo hemos estado diciendo, ¿no? Porque los que están en Cristo, Dios ha amado, no por lo que ellos hayan hecho, sino por lo que Él de antemano, por su soberana voluntad, decidió hacer. Su amor es en Cristo para los que Él decidió amar. Bien, mire estas tres cosas rápidamente. Somos elegidos por Dios, Efesios capítulo 1, verso 4, perdón. Somos elegidos por Dios, fuimos aceptados en Cristo, Efesios 1, 6, y nuestra vida ahora está escondida en Cristo, Colosenses capítulo 3, verso 3. Por eso somos amados, porque una vez más, somos elegidos en Cristo por Dios, ¿no? Somos aceptados en Cristo por Dios y nuestra vida ha sido escondida en Cristo por Dios. Por eso somos amados en Él. El amor de Dios hacia su pueblo no es algo trivial que sucedió ayer. O sea, no comenzó con el amor nuestro hacia Él.
No comenzó cuando usted se dio cuenta, wow, de verdad Dios es bueno, amo a Dios. Y Dios deposita su amor sobre usted porque usted se le encendió el foco y dice, wow, amo a Dios. Y Dios empieza a amarlo a usted en ese momento. No. Primera de Juan, perdón, capítulo 4, verso 19. Primera de Juan 4, 19 dice, nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 19. No le damos a Él primero amor para que Él responda a nosotros con amor. No, no es así. Él nos ama primero. Y no sé si usted puede captar esto, pero nuestra regeneración no es la razón del amor de Dios hacia nosotros. O sea, no cuando usted fue salvo, Dios lo empezó a amar. Entienda eso, por favor. Que muchos piensan que cuando yo recibí a Cristo, entonces yo sé que Dios me recibió y Dios me empezó a amar, Dios me ama. No, Dios lo amó antes de que usted lo amara a Él. Y eso es muy importante, porque hay gente que dice esto, yo acepté a Jesús. Entonces, ¿quién está a cargo ahí si usted aceptó a Jesús? ¿Dios o usted? Parece que usted. Si usted dice, yo acepto a Jesús. No, Dios nos amó primero. Ahorita vamos a hablar de eso. Importante, importante. Dios nos amó antes. El amor de Dios viene antes que nuestro amor por Él. Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4, verso 10. Dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiación por nuestros pecados. Claramente vemos que Dios ama a sus hijos, escuche esto, mientras estamos en pecado. No nos amó porque lo recibimos a Él y empezó a amarnos, no. Él nos amó cuando estábamos perdidos, sin merecerlo, muertos en nuestros pecados. De ahí Él nos rescató, de ahí Él nos salvó. En un estado de enemistad con Dios. Éramos enemigos de Dios. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿A quiénes? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos nosotros? Los que Dios de antemano ha preparado para sí mismo, que Él entrega al Hijo, a Cristo, ¿no? Son aquellos que Él ha elegido. Salte al verso 10, Romanos 5, verso 10. Es el tipo de amor que Dios ha depositado. Cuando usted no lo merecía, cuando yo no lo merecía, Él nos amó. Verso 10, Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, mire, siendo enemigos nos amó, siendo enemigos nos salvó. Con Dios para con muerte a su Hijo, dice, mucho más, habiendo sido reconciliados. Ahora dice, ahora como son hijos, seremos salvos por su vida. Espero que todos podamos ver el tipo de amor que Dios está extendiéndonos acá. Si inmerecido, su amor se extiende a aquello que no lo merecía. Y voy a decir esta palabra, sé que no es una palabra muy popular, que nos gusta escuchar, pero creo que cabe en este contexto aquí. Esto debería darnos un sentido de obligación de amarlo. Dirá, yo no me siento obligado de amar a Dios. Mire,
Llámelo obligación, llámelo gratitud, llámelo reconocimiento, llámelo se le encendió el foco, lo que usted quiera llamarle, pero de nosotros al entender el tipo de amor que Dios ha depositado en nosotros sin merecerlo, debe de causar algo que yo respondo a ese amor de tal manera que comienzo a vivir mi vida de una manera que le da gloria a Dios en todo. Esa es la respuesta evidente a lo que Dios ha hecho, a un amor que yo no merecía. Yo no merecía. Debemos tener un sentido de obligación de amarlo, de servirlo, de glorificarlo con un corazón agradecido todo el tiempo. El amor de Dios hacia nosotros hace un cambio eterno. Amén. Si hemos recibido ese amor, si usted es un hijo, una hija de Dios, eso es un cambio. Ya no somos los mismos. Pero algo tenemos que entender acerca de esto. Nos cambia a nosotros, pero Dios no cambia. El que seamos hijos no cambia el amor de Dios por nosotros. Él sigue amándonos de la misma manera. Porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él nos llamó, nos eligió, nos predestinó antes de la fundación del mundo. Creo que veamos tres cosas, todavía hay tiempo, tres cosas acerca del amor de Dios, de lo que el amor de Dios hace por nosotros. Primero, es nuestra elección, la elección. Vaya a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Mira lo que dice. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, dice, hermanos amados, por el Señor, dice, por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Suena eso como que nosotros fuimos los que hicimos algo o suena esto como que Dios es el que nos ha apartado para sí mismo? Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Siempre entre nosotros y Dios, que somos hijos, habrá una conexión eterna. ¿Por qué? Porque Él nos amó desde la eternidad para una eternidad. Este amor no va a cambiar nunca. Este amor es eterno, continuamente. La elección de los hijos de Dios es el resultado del amor eterno de Dios por nosotros. Él nos amó y porque nos amó en Cristo, Él nos eligió para salvación. ¿Cuándo? Cuando decidimos pasar al frente y orar o repetir una oración. No, cuando Él de antemano decidió amarnos desde el principio de los tiempos. Le reafirmo esto, Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Verso 4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo. La elección de Dios por los suyos no es basada en algo que nosotros hayamos hecho. La elección de Dios por sus hijos es basada en su amor hacia su Hijo que se extiende hacia nosotros. Mire lo que dice, antes de la fundación del mundo, la segunda parte del verso 4, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, verso 5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para ser mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Quién decidió salvarnos? Dios. Dios decidió salvar. Todo aquel que viene a Cristo, que despierta de su estado de muerte, de su estado de pecado, viene a Cristo por la voluntad de Dios. Y déjenme hacer este paréntesis. Y la manera en inglés es the means, lo que Dios utiliza para que esto suceda es la prédica. A través de su palabra, la prédica. Porque su palabra tiene poder.
Y eso despierta los corazones. La buena intención de su voluntad. Esa es lo que causa el amor de Dios en nuestra elección. Número 2, segundo lugar. El amor de Dios nos ha redimido. El amor de Dios nos ha redimido. Por el amor soberano de Dios, escuche esto, Él ha hecho una provisión para con Cristo que proporciona satisfacción a Dios de nuestros pecados. Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Eso es lo que quiere decir. Aunque Dios éramos enemigos de Dios, ¿se recuerda? En enemistad con Dios, Él nos amó en ese estado. Por la sangre de Cristo hemos sido perdonados. Amén. Estábamos en desobediencia de sus leyes. Primera de Juan capítulo 4, mira lo que dice versos 9 y 10. Primera de Juan 4, 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿Qué nos va a decir? En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Y aquí viene. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. La vida que tenemos, la tenemos por medio de ¿quién? De Cristo. Por eso es que el amor de Dios es en Cristo para nosotros. Amén. Segunda parte, verso 10. En esto consiste el amor. Una vez más. No que en nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amén. Entonces, hemos sido redimidos por Cristo, por este amor que Dios tiene por su Hijo. Nosotros ahora también somos llamados hijos e hijas de Dios para estar con Él en eternidad. Tercero, llamamiento eficaz. Hay un llamamiento eficaz en el amor de Dios. Dios, habiendo amado a sus hijos, a sus elegidos con amor eterno, nos llama o nos atrae hacia Él. Este amor causa que nosotros seamos atraídos a Dios. Jeremías 31:3, se lo muestro. Jeremías 31:3 dice: desde lejos el Señor se le apareció y le dijo: con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia, dice. Con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. Nos está atrayendo. Dios atrae con bondad, nos da una nueva vida, nos llama de la oscuridad a la luz y nos hace sus hijos. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1 dice: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que somos llamados hijos de Dios. Y eso somos, dice. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, pero su gran amor nos amó, nos llama, causa que seamos atraídos a Él por el poder del Espíritu Santo y nos da vida. Dios nos da vida. Debemos de perseverar en nuestra fe. Primera de Pedro capítulo 4:18. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:18. Dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Déjeme ir aterrizando y terminando acá. Básicamente, tenemos que permitir que el amor de Dios cause atraernos hacia Él. Voy a decirlo de esta manera: el perseverar, el pasar tiempo en su palabra, el pasar tiempo en oración, va a causar en nosotros una atracción para con Dios, y el Espíritu de Dios va a atraernos a nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es un libro cualquiera, sino que tiene poder. Y cuando pasamos tiempo en su presencia, pasamos tiempo escudriñando, Dios nos habla a través de su palabra y nos atrae hacia Él. Y nuestra vida no va a poder ser la misma. ¿Por qué? Porque estamos
en Cristo ahora. Cuando usted está cansado, cuando usted está deprimido, cuando usted está pasando por pruebas, lo más eficaz que podemos hacer es doblar rodillas y pedirle a Dios que derrame su amor sobre nosotros. Porque el amor de Dios causa una atracción hacia Él. ¿Y dónde encontramos el amor de Dios? En sus promesas, en su palabra. Pasar tiempo con Dios es la respuesta para muchas de nuestras aflicciones. El amor de Dios por cada uno de nosotros, por usted y por mí, es el incentivo, escuche esto por favor, que usted tiene para vivir una vida de obediencia. Su amor es suficiente para causar que yo viva una vida de obediencia. Cuando lo vemos de esta manera, cuando entendemos lo mucho que Él no solo ha hecho, sino lo mucho que Él nos ha amado sin merecerlo, eso es suficiente para causar que yo persevere hasta que Cristo venga. Que mi vida sea una vida de constante perseverancia. ¿Hacia qué? Hacia las cosas que agradan a Dios, que son piedad, fidelidad, paz, santificación. Agréguele a la lista. Dios nos ama de tal manera, como nadie nos puede amar en este mundo, cuando no lo merecíamos. Y este amor, creo que cuando es entendido de esta manera, cuando es visto a la luz de la palabra y la grandeza de lo que significa para nosotros hoy, lo que va a hacer es causar que nuestra vida vaya acompañada de agradecimiento en todo momento. Porque no podemos negar ese amor, entonces tengo que vivir en agradecimiento. No puedo vivir de otra manera, porque Él es bueno, misericordioso y sin merecerlo me ha salvado y me ha amado de esta manera. Si la respuesta de mi corazón, la respuesta de mis acciones deben ser en agradecimiento para honra y gloria de Dios. Amén. Eso es lo que causa esto, el entender el amor de Dios más y más. O sea, yo le animo a que juntos vayamos entendiendo esto porque cambia nuestra perspectiva del resto de nuestro diario vivir. Vivo en agradecimiento porque su amor es tanto que me sostiene. No solo me salvó cuando no era merecedor de este amor, sino ahora me está sosteniendo ya que soy hijo, ya que soy hija. Nos sostiene y por eso yo vivo agradecido, perseverando hacia darle la honra y la gloria a Dios. ¿Amén?